Un saludo muy especial para los estudiantes del Instituto Bíblico de la Gracia en San Miguel. Para mí es un placer poder llegar con este estudio bíblico hasta sus hogares y espero pues que sea de gran provecho para ustedes, que todo lo que tiene que ver con la perspectiva del Antiguo Testamento y los bosquejos de los libros pueda ser una enseñanza que ayude a crear un mapa en su mente acerca de los acontecimientos, sucesos o hechos que muestra cada libro del Antiguo Testamento. Pero antes déjenme llegar con una palabra de oración. Señor Dios, te doy gracias porque nos permites abrir las Escrituras en esta hora, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu pueda guiarnos en el conocimiento de tu palabra y que estos bosquejos puedan servir para tener un conocimiento acerca de cada libro, Señor, y que cada estudiante pueda ser guiado por tu Santo Espíritu y el buen deseo de aprender cada día un poco más. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Bien, hoy en esta ocasión vamos a ver el primer libro de Reyes y el segundo libro de Reyes. Ahora esta es la sexta parte de la perspectiva del Antiguo Testamento. El tema que tiene el primer libro de Reyes es el corazón dividido de Salomón conduce a la división del reino. En este primer libro vamos a ver la gloria de un rey sabio con mucha sabiduría, pero que no atendió quizás los comandos que Dios le dio, o sea, los mandamientos que Dios le dio. Para Salomón había promesas muy importantes que Dios había dado al rey David, y para continuidad del reino, Salomón sería el sucesor de David. Pues entonces necesitamos entender que hasta los hombres sabios fallan. Y a muchos les gusta la fama de Salomón, pero también debemos de ver la decadencia de este rey, es decir, que espiritualmente falló en su sabiduría, porque decidió ser un rey idólatra, un rey que dejó de alabar a Dios por seguir a los dioses paganos. Veamos entonces algunas cosas acerca de este libro. Y lo primero que vamos a ver es que está dividido, tiene 22 capítulos, es la estructura y divisiones principales. Tiene 22 capítulos y 3 divisiones principales. En la primera división lo que vamos a ver es que, los capítulos 1 al 10, y vamos a ver el éxito de Salomón. Salomón, escogido como rey, sabiduría y fama, el templo es construido y edificado, y la época de oro. Muy importante, ¿no? Los epígrafes que tiene este capítulo. Estos 10 capítulos habla acerca de la vida de Salomón con mucho éxito, y por eso se le llama la época de oro. Todos alguna vez tenemos quizás momentos en los que sobresalimos, momentos en los que a lo mejor hacemos las cosas bien, pero también todos tenemos decadencia. En la vida de la iglesia tenemos también el testimonio de muchos creyentes que llegaron con mucha necesidad espiritual, alabaron a Dios y sintieron el llamado de Dios, pero pasado algún tiempo decayeron y todo aquello que les animaba, que les ayudaba a servir a Dios se fue abajo. Y por eso decimos muchas veces, en el calor de la filosofía popular, llamarada de tusa. Algunos creyentes somos así. Salomón
Vivió algunos años con mucho éxito, pero después se fue a quiebra, se fue a pique, como decimos, subió, pero todo lo que sube baja. En la segunda división tenemos dos capítulos, el capítulo 11, en la segunda división tenemos el capítulo 11, el pecado de Salomón. Y el pecado de Salomón fue la idolatría, esposas extranjeras y un corazón dividido. Es decir, que cuando hablamos de un corazón dividido es porque las mujeres extranjeras lo llevaron a la idolatría, y Salomón por veces amaba a Dios, lo adoraba, pero también seguía a los dioses de sus mujeres, y esto le causó problemas. Dios no es un Dios dividido, y no quiere que aquellos que le buscan también tengan un corazón dividido. Si vamos a adorar a Dios, si vamos a seguir a Dios, tiene que ser solamente a Él. Pero si vamos a incluir otros dioses, Dios no está de acuerdo. Y viene la disciplina. División número 3. Tenemos los capítulos 12 al 23. La división del reino. El enfoque en Israel, 10 tribus del norte. Es decir, que en la división del reino, 10 tribus que se le llama Israel se fueron hacia el norte, y el rey Jeroboam pues fue su líder. También tenemos el esquema rival de adoración y caminos de maldad. Entonces, es como la estructura de todo el libro. 3 divisiones que necesitamos estudiar. De ello tenemos un resumen porque si viéramos versículo por versículo, pasaríamos años estudiando la perspectiva del Antiguo Testamento. Ahora también vemos el enfoque en Judá y 2 tribus al sur. El rey Roboam, que fue el rey que lideró a Judá. Y vemos que un buen rey, Asa, Judá piadoso, enfoque sobre los reyes malvados, Acab, Jezabel y el profeta Elías. En el tiempo de la división del reino sobresalió este profeta. Por lo tanto, necesitamos poner mucha atención. Y quizás una de las recomendaciones que podría dar para todos los estudiantes es que lean el libro, cada libro que estudien, para que se den cuenta. Los eventos que están marcados en este bosquejo están ahí en el libro también. Y algunas personas claves. Y las personas claves tenemos a Salomón, Jeroboam, Roboam, Asa, Acab, Jezabel, Elías, el profeta, y Josafat. Josafat, uno de los últimos reyes. Bien, entonces vamos a ver entonces también algunas frases claves. Su corazón no era perfecto con Jehová. Hizo Salomón lo malo ante Jehová. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y dijo Jehová a Salomón: era designio de Jehová. Estas son como frases que se encuentran en algunos versículos, en algunos capítulos muy importantes del libro. Por lo tanto, podemos destacar estas frases. Y tenemos la primera división, ya como un resumen. En la división número 1, capítulos 1 al 10, el éxito de Salomón. Poco antes de la muerte de David, se presentó una disputa por el poder encabezado por Adonías, uno de los otros hijos del rey. No obstante, Salomón fue nombrado rey. Este Adonías también era hijo de David. Y la disputa estaba a quién le iba a dejar el reino David, pero
David ya pues tenía muy claro que Dios le había dicho que Salomón era el que iba a tomar el trono. Por lo tanto, Adonías no podía tomarlo porque ya era una promesa de Dios. En el punto número 2, tenemos que Salomón se estableció rápidamente en el trono y destruyó a sus enemigos. Es decir, que este Salomón tenía, por su sabiduría que Dios le había dado, tomó inmediatamente el reino y empezó a batallar con todos aquellos que estaban en contra de su reinado. Siempre en los gobiernos sucede esto, pues hoy día aquí en nuestro país pues tenemos un gobierno en el cual pues está en constante pleito con algunos sectores del país, por ejemplo la empresa privada. Muchas de las empresas privadas no están de acuerdo con él, pero es lo que pelean, es un poder político. Pero ahora pues el gobierno que está por votaciones ha logrado pues tomar el poder. En el punto 3, después de la muerte de David, el reinado de Salomón floreció. Es decir que Salomón tomó el reino y empezó a tener un auge en todas las dimensiones, en las riquezas, la prosperidad, construyó el templo y todas las cosas parecían un cuento de hadas, ¿no? Donde al final de todos fueron felices, pero esto no va a suceder aquí en este libro. Bien, en el punto 4, Salomón tomó en matrimonio a una de las hijas de Faraón. Esto originó una alianza extranjera que con el tiempo esto contribuyó a la caída de Salomón. En el libro de Deuteronomio Dios había dado algunas direcciones en cuanto al gobierno de los reyes, y una de las cosas que Dios se las había encomendado a ellos, que en primer lugar no tenían que casarse con mujeres extranjeras, y aquí Salomón estaba violentando ya el mandamiento de Dios. Por otro lado, Dios les dijo que no debían de comprar caballos caros. Y Salomón pues era como su hobby, ¿no? Comprar caballos caros. Y también les dijo que no tenían que anhelar riqueza. Pero vemos que Salomón cada vez se hacía más rico. Entonces estaba violentando el pacto que Dios había hecho con David. A David Dios también le había dicho que Salomón iba a ser el rey, pero que también tenía que someterse a los mandamientos para tener continuidad del reinado. Pero Salomón cada vez fue en decadencia espiritual y no hacía caso de Dios. Y otra de las cosas importantes que Dios había dado como dirección para los reyes era leer la ley todos los días antes de juzgar al pueblo. Entonces Salomón se descuidó de esto y empezó a tener dificultades. En punto 5, Dios concedió a Salomón gran sabiduría y éxito, pues su fortuna y su fama crecieron alrededor del mundo. Quizás en el punto 6, quizás su más grande logro fue la construcción y dedicación del templo, el cual había sido el gran deseo de David. Entonces, Dios tomó como bueno todo esto, la construcción del templo, porque ya había prometido a David que David quería construir el templo, pero Dios le dijo a David, no va a ser tu sucesor. Entonces Salomón sería el encargado de construir el templo, y construyó un templo
maravilloso, un templo que desde lejos se podía, a la luz del sol, se podía ver el resplandor de este templo, forrado en oro, toda su fachada. Entonces era un templo maravilloso. Y allí pues Dios le prometió a Salomón, y eso lo vemos en la segundo libro de Crónicas 7:14. Dios le prometió a Salomón que si se humillaba, entonces y buscaban sus buenos caminos, él habitaría en ese templo y estaría ahí con él. Pero más sin embargo, vamos a ver que esto cambió a medida del tiempo fue pasando, los años fueron pasando, todo fue cambiando. Punto 7. La gloria de Dios ahora tenía un lugar de residencia en Jerusalén. Salomón así demostró por qué Dios le amaba. Entonces, Dios le amaba porque hasta aquí vemos que Salomón iba por el camino recto. Pero vamos a ver que poco a poco todo iba cambiando. En el punto 8 ve que Dios le advirtió, y aquí lo vemos, ¿verdad?, sobre la obediencia e integridad delante de Jehová. Desafortunadamente Salomón no escuchó. Uno de los problemas más grandes a veces de los líderes de los gobiernos es que no saben escuchar. Y cuando su hijo va a tomar el poder, su hijo no escucha a los ancianos, a la sabiduría, lo que escuchó a los jóvenes de su época. Y entonces tomó malas decisiones. Todo esto sirvió para que el reino se dividiera. Vamos a ver la división número 2, capítulo 11 del pecado de Salomón. Vamos a ver qué nos enseña este capítulo. Primero, Dios había establecido claramente en Deuteronomio 17, 14 al 20, lo que Él requería por parte de los reyes de Israel. Pero Salomón quebrantó todas las normas de Dios. Multiplicó caballos, poder militar, riquezas y esposas, y no siguió completamente la palabra de Dios. Como les decía anteriormente, esto fue el problema más grande de este hombre. Tuvo gran fama, subió a lo más alto, todos lo admiraban, pero no escuchó a Dios, y ese es un problema. Cuando estamos en la carne no sabemos escuchar a Dios, pero Dios te va a hacer recordar que aquel que sube también baja, y cuando cae, pues el golpe es muy fuerte. En el punto 2, concretamente, fueron las muchas esposas extranjeras quienes alejaron de Dios el corazón de Salomón y le condujeron a la idolatría y a la inmoralidad. Son cosas que Dios había prohibido para ellos, la idolatría y la inmoralidad. Cada mujer tenía sus ídolos, subían a los montes a adorar sus propios ídolos, sacrificaban niños, pero Salomón tenía ese corazón dividido y en lugar de seguir a Dios siguió a sus mujeres que le condujeron también a la inmoralidad. En el punto 5, en el punto 3, Dios anunció a Salomón que el reino sería dividido después de su muerte. Poco después, al morir Salomón, el reino se dividió en 10 tribus, formando así el reino del norte llamado Israel. En tanto que Judá y Benjamín fueron el reino del sur, llamado Judá. Esta parte del pueblo continuaría la línea mesiánica del reino.
Entonces aquí vemos ya la división, cómo estaría estructurado la nación de Israel. Se dividían 10 tribus para un lado y 2 tribus para el otro. Y esto trae muchas consecuencias al pueblo, porque no solamente se dividieron como tribus, sino que eran enemigos. Y se volvieron no solamente enemigos por apartarse como tribu, sino en todo sentido. En el punto 4 dice que los sacerdotes levitas de todo Israel y muchos de todas las otras tribus acudieron a Jerusalén en busca de Jehová Dios. Entonces el pueblo, las 10 tribus, ellos querían buscar a Dios, iban a Jerusalén. Pero aquí es donde la cosa pues causa dificultades, ¿no? El rey Jeroboam pues no les iba a permitir, porque entonces este hombre dice, bueno, tanto que costó llegar al poder y estos se van para allá, entonces un día se van a quedar allá en Judá. Entonces no les permitió. ¿Y saben lo que hizo este hombre? Israel apoyando a Judá y a Roboam, fue enorme el precio que tuvo que pagar por el pecado. Fue enorme esas consecuencias, ¿no? Y lo vamos a ver en la siguiente división. División número 3. Capítulo 12 al 23. Capítulo 12 al 23. Después del último año del reinado de Salomón, Jeroboam y las 10 tribus se rebelaron en contra de Roboam, el hijo de Salomón, cuyo reino quedó establecido en Judá. Entonces ya vemos aquí que se volvieron enemigos. En el punto número 2 dice que la promesa de Dios del juicio por el pecado se cumplió cuando Roboam, al seguir el mal consejo que le dieron los jóvenes con quienes había crecido, precipitó la división del reino. Así que por este consejo que pidió este rey, pues le puso mano dura al pueblo, con los impuestos y con todos los aspectos del gobierno. Entonces tenían que pagar más al rey, entonces, y el pueblo no estuvo de acuerdo. Algunos generales apoyaron para que el reino se dividiera por este hecho, porque él no quiso escuchar a los ancianos del pueblo. En el punto 3, así fue como se estableció la guerra civil entre Israel y Judá. La ruptura nunca pudo ser restaurada, es decir, que a partir de la división ya no se pudo unir otra vez el pueblo entre Israel y Judá para ser un solo pueblo. En el punto 4 vemos que los malos caminos de Jeroboam en Israel hizo que estableciera centros rivales de adoración en Betel y en Dan, así como un sacerdocio falso, y fue la caída espiritual de Israel durante 200 años. Miren qué tremendo, pues. Ellos, Jeroboam, para detener al pueblo y que no fuera a Jerusalén a la adoración, él hizo centros de adoración. Pero estos centros de adoración, este hombre estableció un sacerdocio falso y les dijo que enseñaran que adorar en esos centros de adoración era como adorar al Dios de Israel en Jerusalén. Eso era una gran mentira, y por ahí fue que le vino la caída espiritual. En el punto 5 dice que en esta sección
de Primera Reyes, el enfoque principal es sobre reyes de Israel, con pocas referencias a algunos de los buenos reyes como Asa y Josafat. Entonces, los reyes de Israel los que fueron buenos reyes fueron muy pocos, la mayoría fueron reyes malos. En el punto 6 dice que los pecados de Israel no disminuyeron, llegando a su máxima expresión en Acab, el peor rey de Israel. Peor rey de Israel. Entonces ahí vemos que si Israel tenía fama era por tener reyes malos. Algunos países, algunos pueblos del mundo también tienen esta fama, ¿no? Muchos tienen fama por el dinero, por la inteligencia, por la ciencia, pero algunos tienen también fama por la maldad. Y eso es lo que pasó precisamente con este pueblo de Israel. Punto 7. Fue durante el reinado de Acab que Dios se levantó al profeta Elías para confrontar a Acab con su pecado y ejecutar juicio contra los profetas de Baal. Ustedes recordarán, y es un pasaje que mucho se predica, donde Elías sacrifica 400 sacerdotes a Baal en un arroyo, los degolla a todos. Pero posteriormente una mujer le sacó carrera a Elías, ¿no? Lo metió en temor. Ahora vemos entonces que es precisamente de ese tiempo que se habla. Acab era un rey, pero se dejaba gobernar por su mujer, y esa mujer pues cobró tanta fama que llegó a mandar más que el propio rey Acab. Y esa mujer es Jezabel. En el punto 8, el mensaje y ministerio de Elías, igual que el de, ahí está una L, es una M, Moisés y Jesús, fue confirmado por señales milagrosas. Entonces vemos ahí que tuvieron un respaldo de milagros, tanto Moisés, Jesús, Elías, tenían un respaldo de milagros. Ahora por eso pues Dios les dio la autoridad para que su ministerio tuviera poder. Punto 9. La muerte de Acab fue por juicio de Dios. Sin embargo, no terminó con la maldad, y en el norte pues su hijo Ocosías anduvo en el camino de su padre. Es decir, que como la maldad tenía tanto poder, ¿no? Muchas veces los hijos no cambiaban de idea, seguían la misma rutina de sus padres. Punto 10. Después de cubrir alrededor de 100 años de historia del pueblo de Israel, después de la muerte de Salomón, termina primer libro de Reyes. Entonces hemos terminado con este primer libro, 100 años de vivencia en una decadencia espiritual, una constante lucha de poder, y la sabiduría no le valió a Salomón. Entonces concluimos pues que el juicio de Dios vino sobre este pueblo. Ahora vamos a ver el segundo libro de Reyes. Tenemos como tema la caída de Israel y de Judá. Estructura y divisiones principales, 25 capítulos y 4 divisiones principales. Ahora entonces, un poco menos tenemos aquí 4 divisiones. No, en el libro anterior tuvimos solamente 3 divisiones. En la división número 1, capítulo 1 al 16, el reino dividido continúa, Israel y Judá. En la división número 2, capítulo 17, la caída de Israel.
La cautividad en Asiria, es decir, Israel fue tomado por los asirios y se los llevó cautivos en el año 722 antes de Cristo. La división número 3, capítulos 18 al 23, declinación del reino sobreviviente, Judá. La división número 4, capítulos 24 al 25, la caída de Judá, cautividad en Babilonia. Entonces vemos que los asirios tomaron a Israel y los babilonios tomaron a Judá como esclavos. Esto ha cobrado en la historia de este pueblo mucha disciplina, mucho castigo, mucho sufrimiento, pero Dios se los había advertido, pero ellos no hicieron caso. Igual hoy día los creyentes vivimos una vida light y no hacemos caso del llamado de Dios. Hay algunos que no le dan lugar en toda la semana o en todo el mes, no le dan lugar a Dios. Le dan lugar a cualquier otra cosa, pero menos a Dios. Eso crea muchos problemas. Va cayendo en decadencia espiritual. Algunos dejan de ir a los cultos, dejan de alabar a Dios, pero se van a los centros turísticos, a los centros comerciales, pero olvidan a Dios, dejan a Dios por un lado. Vamos a ver qué nos enseña este libro. Los personajes claves: Elías, Eliseo, Naamán, el leproso, Jehú, Joás, Oseas, Ezequías, Manasés, Josías, Sedequías. La frase clave: conforme a la palabra de Jehová, los reyes hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Los israelitas son deportados a Siria, Judá es enviado al exilio. Estas son como las frases principales de este libro. La división número 1, capítulo 1 al 16, vamos a ver entonces como un pequeño resumen de esta primera división. El reino dividido continúa. Recuerden ustedes que la continuidad de Israel y Judá. Originalmente, primero libro de Reyes y segundo libro de Reyes fueron un solo libro. Segundo de Reyes comienza en donde termina el primer libro de Reyes. Es decir, que cronológicamente no está mal, solamente lo que cambió es que se le puso primero y segundo libro. Punto 2. Lo que falta del ministerio de Elías es cubierto distinguiéndose en su traslado con Dios y sin sufrir la muerte. Recuerden que el profeta en el primer libro de Reyes fue Elías y Dios se lo llevó, lo trasladó sin que él pudiera morir. Fue uno de los primeros, el primer rapto. Bueno, no, está Enoc antes, pero vemos un rapto. No el rapto de la iglesia, sino el rapto de este profeta. Pero de igual manera, nos alienta que nosotros un día también como iglesia seremos raptados con el Señor. Iremos con Él en las nubes y ahí estaremos con el Señor por 7 años en la boda del Cordero y en el tribunal de Cristo. Allí vamos a disfrutar la presencia del Señor. Y también después de 7 años que estamos allá en el aire con el Señor, en la tierra hay 7 años de tribulación. Pero después de esto viene un juicio y nosotros vamos a entrar a la tierra prometida. Hay algunos juicios antes que los vamos a estudiar en otra ocasión. Aunque ya lo hemos visto, ¿no? En las dispensaciones. Ya lo hemos visto también en distinciones bíblicas. Y vemos ahí los juicios. Pero vemos entonces que este profeta fue trasladado. Eliseo sucede a Elías como profeta de Dios pronunciando juicios y haciendo milagros.
demostrando así la palabra de Dios, obrando por medio de él. Y Eliseo también, él quería ser el profeta sucesor y pues tuvo que seguir al profeta para que le diera aún su manto, ¿no? Porque él quería también tener el respaldo de Dios, y Dios lo respaldó. Punto 4. Los reinados de varios reyes de Israel y de Judá son enfatizados en esta sección, poniéndoles especial atención a dos reyes. Jehú fue señalado rey de Israel por Eliseo y usado por Dios como instrumento de juicio contra Jezabel y la casa de Acab. Recuerdan que Acab y Jezabel fueron protagonistas en el primer libro de Reyes y tuvieron que pelear con el profeta Elías. Ahora vemos aquí que Jehú fue también un rey que pues fue usado por Dios para destruir la maldad de este reino. Pero todos los reyes de Israel fueron malvados e hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. En tanto que algunos reyes de Judá ejercieron buenos reinados en un periodo de alrededor de 130 años, se caracterizó por pecado de guerra civil. Ahora entonces vemos aquí que en este periodo algunos reyes de Judá ejercieron buenos reinados, y eso se destaca en este libro. División número 2. División número 2. Capítulo 17. La caída de Israel. La caída de Israel. El reino del norte de Israel duró 209 años después de la división que siguió a la muerte de Salomón. 209 años de vida de este reino, pero que en su mayoría de reinado fueron malvados. Tremendo, no tenían mala fama. Punto 2. Israel cayó en poder de Asiria en el año 722 antes de Jesucristo, como un juicio específico de Dios sobre el pecado. En esos días el profeta de Dios era Isaías. Las tribus del norte nunca recobrarían su identidad como nación independiente. Es decir, que en manos de los asirios ya nunca recobrarían el título de nación otra vez. ¿Por qué? Porque el profeta Jeremías dice que Dios autorizó a estos reinos paganos para que los sometieran. Y uno de los castigos para este reino, el reino de Israel, era esparcirlos en el mundo. Cuando de repente vemos en la escritura que Israel desaparece y Israel está esparcido en todo el mundo. Un día Dios los va a volver a reunir otra vez allá en Jerusalén. Va a llamar a todas las tribus de Israel y a las tribus de Judá y Benjamín. Los va a reunir. Pero cuando estos se fueron, los asirios los sometieron y después se perdió. Israel se esparció por el mundo. Es decir, en todos los países del mundo tenemos judíos israelitas. Ahora, no hace poco, el año pasado me parece, que regresaron unos cuantos judíos a Israel, a Jerusalén. Y quien está gobernando en Jerusalén en su mayoría es Judá. Entonces, todo el mundo estaba alegre porque habían regresado unos israelitas a Jerusalén. Y es porque ellos están esparcidos
por todas las naciones. En el punto 3, Samaria, la capital, fue destruida. Algunos israelitas fueron llevados en cautividad y los asirios trajeron en cautividad y los asirios trajeron otra clase de gente a la tierra de Samaria y influenciaron a los israelitas que habían quedado. Es decir, que los israelitas hicieron matrimonios mixtos ahí. Se combinaron con los paganos y los samaritanos hicieron una nueva generación. Por eso en el tiempo de Jesús eran despreciados por eso. Es decir, alejarse del Dios verdadero trae consecuencias. Y gracias a Dios por la gracia maravillosa, hoy todas las naciones pueden acceder a la iglesia, es decir, ser parte de la iglesia, porque ahora no hay rasgos sociales que no puedan pertenecer a la iglesia, no hay también los países que fuera de Israel pueden acceder a pertenecer a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Punto 4. Los samaritanos del Nuevo Testamento procedían de esta mezcla de hebreos, árabes y asirios. Aquí lo vemos, ¿no? Eran árabes y asirios. Dios juzgó a Israel por su idolatría, por imitar las costumbres de las naciones paganas, desobedecer la palabra de Dios, su inmoralidad, sacrificar niños y practicar la astrología y la brujería. Por eso fueron puestos a disciplina ellos, porque se sometieron a las costumbres paganas. Dios retiró a Israel de sus ojos, dejando solo a Judá. División número 3, capítulo 18 al 23. Declinación del reino sobreviviente Judá. En cuanto al reinado del sur, Judá, aunque fue posible que se arrepintiera y se volviera a Dios, evitando un destino similar al de Israel, 3 reyes de esta sección son estudiados. Número 2. Ezequías reinaba en Judá. En los días de Israel caía en poder de Asiria en el año 722 antes de Jesucristo. Su reinado fue en términos generales bueno y duró 29 años. Entonces vemos aquí a un buen rey que gobernó por 29 años. Este rey ya no es de Israel, sino de Judá. Punto 3. En dos acciones, Ezequías confió en el Señor, que intervino para proteger a Jerusalén de la invasión de los asirios, comandados por Senaquerib. Muchas de las ciudades del sur fueron capturadas, incluyendo Laquis, hasta que un ángel de Jehová mató a 185,000 de los asirios, deteniendo así la matanza contra Judá. Dios se intervino, estaba con su pueblo, mandó el ángel de Jehová a pelear. Y así murieron 185,000 asirios. Entonces allí fue precisamente la confianza del pueblo en Jehová que intervino para que Dios proveyera la salvación de este pueblo en ese momento. Ezequías confió en Jehová, le concedió 15 años más antes de que cayera enfermo. Este rey fue perseguido por el más malvado de los reyes de Judá. Ahora vemos aquí Ezequías
Esta historia es muy conocida, ¿no? Y la encontramos también, no solamente, bueno, en la segundo libro de Reyes, capítulo 20, del 1 al 11, ahí se puede estudiar este milagro que recibió Ezequías. Él confió en el Señor, pero algunos se preguntarán por qué Ezequías oró y Dios le contestó inmediatamente. Y yo pues he orado por años y no he recibido la respuesta de Dios. Pero vemos aquí que este hombre hizo algunas cosas que agradaron a Dios. Por ejemplo, Ezequías abrió el templo que la malvada Jezabel había cerrado. Los otros reyes no lo abrieron. Pero Ezequías abrió el templo para la adoración. Este hombre hizo una reforma y tuvo un avivamiento con el pueblo. Ezequías también introdujo la lectura del libro de la ley otra vez, para que el pueblo se diera cuenta que habían violentado la ley contra Dios. También este hombre, bueno, abrió otra vez la práctica, o es decir, la fiesta de la Pascua. Eran cosas que para el pueblo eran importantes, las habían dejado por un lado, que habían quedado olvidadas. Pero vemos aquí que este rey, pues, recibió 15 años más después de su enfermedad. El profeta Isaías llegó y le dijo: prepárate, arregla tu casa, porque Jehová ha dicho, esta noche mueres. Pero este hombre dice que se volteó hacia la pared y empezó a orar. Y empezó a orar y después de esto, Dios regresa desde el patio de la casa al profeta Isaías y le dice: dile a Ezequías que le doy 15 años más. Y además de eso, pues, este hombre preguntó: ¿cómo sé que, pues, Dios me va a dar 15 años? Y le pidió pruebas. A veces somos insensatos, ¿no? Pero la historia de este rey Ezequías, la mayor parte de su vida fue, pero al final de los 15 años que Dios le dio, se rebeló contra Dios. Lo podemos estudiar ahí en el libro de Isaías. Ahí está la historia, ¿no?, de este hombre también. En el punto 5, Manasés subió al trono en el año 695 antes de Jesucristo y reinó 55 años, lleno de maldad, la idolatría, la inmoralidad y el sacrificio de niños. Entonces vemos que Manasés no fue un buen rey. Sí, se caracteriza por su maldad. Entonces se caracterizó su reinado, ya que la adoración a Baal fue establecida oficialmente en el reino. Ni aún Jerusalén escapó a tales perversiones. Imaginen ustedes, el centro de adoración para Dios era Jerusalén, y hasta allá se fue la idolatría. Por eso decimos, estar en la iglesia no da la seguridad de que tú eres un fiel creyente. Si este pueblo iba a adorar al templo, ¿qué pasó pues? ¿Por qué cambiaron de Dios? Leer la Biblia o andar la Biblia no es. Necesitas confiar plenamente en Dios, necesitas confiar plenamente en Cristo y no moverte de ahí con toda seguridad. Pero estos se volvieron en contra de Dios. Punto 6. El pecaminoso reinado de Manasés provocó que Dios anunciara un irrevocable juicio contra Judá. El último rey fue Josías, quien reinó 31 años en el 640 a 609 antes de Jesucristo, y fue el último reinado del cual trajo varias reformas, pues el rey Josías quitó los ídolos, reconstruyó el templo. Este fue un buen rey y fue uno de los últimos reyes, entonces, pero de nada sirvió. ¿Por qué? Porque el juicio estaba sobre Judá.
También restableció la palabra de Dios, leyó al pueblo el libro de la ley que había sido encontrado en el templo. Restableció la celebración de la Pascua. Después de la muerte de Josías, habrían de reinar 4 reyes más por un periodo de 22 años y medio, pero todos fueron malvados y aceleraron la caída de Judá. Ahora entonces vemos aquí que Josías también fue un buen rey, igual que Ezequías, fueron 2 buenos reyes, pero vemos aquí que 4 reyes más por un periodo de 22 años y medio fueron reyes malvados y aceleraron precisamente que Dios los disciplinara y los castigara. División número 4, capítulos 24 y 25. La caída de Judá. Babilonia empezó a ejercer poder sobre Judá y en 3 distintas ocasiones deportó a exiliados a Babilonia. Es decir, que por 3 ocasiones llegó a Jerusalén y bueno, Israel fue saqueada, ¿no? También el templo y también la ciudad quedaron en ruinas por estos babilonios y los llevaron exiliados hasta Babilonia para que estuvieran como esclavos. Pero pasó algo muy importante ahí, se llevaron también para el palacio del rey de Babilonia a gente muy importante como Daniel y otros judíos que eran de su época y fueron llevados a Babilonia después de un sitio que duró 42 meses. Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruyó Jerusalén, el templo, y llevó todos los habitantes a una cautividad que duraría 70 años. Qué tremendo, ¿no? Al final vemos que el profeta Daniel descubre todo esto. El juicio de Judá fue tan completo como el que sufriría Israel. Aceptó que Dios en su misericordia y su gracia, con el objeto de cumplir sus promesas, habría de preservar del cautiverio en Babilonia. Es decir, a pesar de que tuvo una disciplina dura, Dios promete aquí restaurar a un pequeño remanente. Punto 4. Un remanente de Judá que habría de volver a la tierra prometida. Los pecados de Judá fueron similares a los de Israel y Judá no aprendió el ejemplo de Israel. Entonces, pero se sufren las consecuencias, ¿no? Hay muchos creyentes que andan jugando con Dios y ven que su vida cristiana no le da mucha importancia, pero en su tiempo Dios no olvida y va a tomar pues la disciplina para disciplinar a esta gente. Y estamos advertidos como iglesia en el libro de Hebreos, dice que Dios castiga, ¿no? Y disciplina a los que aman. Y Dios nos ama, pero el amor de Dios a veces, como decimos, no vale, pero más sin embargo Dios te sigue amando. Terminamos la lección y espero pues que sea de provecho. Hay que repasarla varias veces, estudiarla. Después de estudiar 6 libros, pues cada vez vamos a hacer un examen. Que el Señor les bendiga.